Los bendigo en esta mañana especial. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes. Yo bendigo la vida de cada uno de sus hijos, de su familia, de sus trabajos, de todo lo que Dios ha puesto para ustedes. Aleluya. Si me pudieran regalar un poquito, pero un poquito apenas de monitores. En esta semana, buscando a Dios, quiero solamente leer un pedacito de mi diario. Tengo un diario donde anoto algunas cosas que el Señor me comparte cuando tengo algún tiempo de búsqueda. Y quiero compartir con ustedes un poquito de lo que Dios me habló el pasado martes 2 de diciembre. Son las 5:25 de la mañana y estoy en la presencia de mi Dios, buscándole, amándole y tratando de empezar este día haciendo lo más importante, que es buscándolo a Él primero. En medio de mi súplica, de mi consagración y de mi entrega en este tiempo de oración, Él me responde y escucho su voz en mi corazón donde me dice: obediencia sin límites trae bendiciones sin límites. Escucha esto. Sigo orando y sigo orando en lenguas y sigo orando en el Espíritu. Y vuelve por segunda vez la voz de Dios de una manera real y me dice: obediencia sin límites trae bendición sin límites. Sigo orando aproximadamente 35 minutos más antes de terminar mi tiempo de devocional y alistar y empezar a prepararme para alistar a mis hijos para enviarlos a su lugar de estudio. Y escucho al Señor a las 10 de la mañana, después de un rato ya de que había terminado de orar, y el Señor me dice y me hace esta pregunta: dile a mi pueblo que toda área de estancamiento en este año no fue otra cosa que el momento donde le pusieron límites a su obediencia. Y de esto quiero hablar hoy. Yo le pido al Espíritu Santo, le pido a Dios que Dios abra el entendimiento, que Dios abra tu oído espiritual y que Dios te prepare el corazón. Le voy a pedir solamente un 10 segundos. Levante su mano y diga: Señor, prepara mi corazón para oír tu palabra. Una vez más dígale: Señor, prepara mi corazón para oír tu palabra. En la Biblia, Dios siempre manifestó su deseo abierto. Hay cosas que uno ama, hay situaciones a las que uno ama, pero uno las lleva en secreto. Pero hay otras cosas en las que uno ama y uno es abierto, uno es expreso, o sea, uno quiere expresar eso en toda la dimensión. En la Biblia Dios siempre manifestó su deseo abierto y expreso de amar a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y ese deseo de Dios no podía pasarle por encima a su propia justicia. Escúcheme bien, por favor. Por favor, escúchame bien. Dios no puede pasarle por encima a su propia justicia aunque te ame. Si tú estás aquí en esta mañana y tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios, porque si tú te mueres, tú te vas al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Tu propia desobediencia te lleva al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos yo les estoy predicando en esta mañana? Escúcheme. Dios no le puede pasar por encima a su propia justicia.
Yo voy manejando mi carro. Yo no me puedo saltar los semáforos. Yo no puedo hacer giros en U. Yo no puedo andar violando toda la señalización de prevención y de ley de tránsito. Se llama ley de tránsito. Yo no puedo hacer adelantamientos donde en la calle hay una doble línea. ¿Por qué? Porque me está diciendo hay una prohibición. Y cuando yo entiendo que la prohibición a la ley no es para a mí impedirme sencillamente o darme un sentido de infelicidad, o que para mí el trayecto sea ¿cómo se llama? Sea una tortura. No, la justicia que yo estoy viendo en la señalización es para protegerme a mí, para cuidarme a mí. La justicia de Dios no es para matar a nadie, no es para condenar a nadie. Escucha, la justicia de Dios es lo que sostiene todo y lo mantiene alineado en el universo. Por eso, aunque Dios es amor, Dios también es justo. ¿Alguien aquí puede creer lo que le estoy diciendo? Dije, aunque Dios es amor, Dios es justo. Dios en su sabiduría perfecta creó un camino. Y yo quiero que usted me preste atención. Dios en su sabiduría perfecta creó un camino para que su pueblo conozca su amor, pero también que conozca su justicia. Alguien diga justicia. Ese camino es un camino que le aseguraba al pueblo, a sus hijos, a su descendencia, le aseguraba una bendición perpetua. Ese camino le aseguraba al pueblo una bendición sin límites, y ese camino se llama el camino de la obediencia. Hay gente que quiere recibir la bendición de Dios, pero no quiere la obediencia. Yo no voy a mentir. Viene el apóstol Hugo López, voy para Limón y veo una recta, no sé si pasando Pocora allá en el Caribe, iba para allá, y veo una recta y hago así el carro y le meto la chancleta y hago así. Venían los muchachos que venían conmigo, los discípulos venían, y me voy para allá. Voy con el apóstol Hugo y me hago así, y me hace nada más una mano, me hace así un oficial de tránsito y me detuvo. Y andaba yo al apóstol Hugo y yo dije, qué vergüenza la sangre de Cristo. Y me dice el oficial, caballero, ya usted sabe por qué lo detuve. ¿Quién tiene oídos para oír? El camino de la desobediencia siempre es fácil. Me dice, ¿sabe por qué lo detuve? Yo, sí, Señor. Y un pronto aparece uno de los discípulos y le dice al oficial, oficial, vamos para un evento. Oficial, oficial. Y hallamos gracia delante del oficial. Si no, la justicia me hubiera demandado a mí una multa por más de 200,000 colones. Escúcheme. Cuando uno llega hoy, 7 de diciembre, uno se puede hacer muchas preguntas. Y uno dice, ¿qué clase de año yo tuve? ¿Cómo fue este año para mí? Este año para mí, ¿qué me deja? ¿Qué anécdotas? ¿Qué lecciones? ¿Qué enseñanzas me deja este año? ¿Y por qué yo te estoy diciendo esto? Porque Dios no quiere que tú repitas patrones de destrucción, de atraso y de estancamiento el año que viene. Por eso la palabra como la de hoy es una palabra que trae una liberación a tu corazón, para que Dios te permita que cuando salgas de aquí salgas libre. Yo dije, Dios quiere que salgas libre. Escucha, hay gente que dice,
es que Dios me puede bendecir, es que Dios me puede dar, es que Dios me puede otorgar, es que Dios me puede, sí, Dios lo puede hacer en dependencia al camino de la obediencia. Y cuando nosotros solamente predicamos de un Dios que ama y empezamos a escuchar el amor de Dios y el amor de Dios y el amor de Dios, eso en alguna manera puede estar mucho en afinidad con algunas áreas en nuestra vida de desobediencia, porque cuando encontramos la parte de que Dios es amor, pensamos que Dios es alcahueta o que Dios es irresponsable. ¿Por qué le pongo el ejemplo del automóvil, de la señalización? Porque ahí están. Ahí están las leyes. Ahí está la señalización. Ahí están las demostraciones de que tu aventura por la carretera puede ser de lo mejor o puede ser tu peor desgracia. Dios quería amar a su pueblo, Dios quería entregarle a su pueblo y manifestarle a su pueblo lo que Él era. Pero Dios nunca pudo y nunca podía violar su propia justicia. Y Dios, entendiendo eso, preparó un camino. Ese camino aseguraba que, sin pasarle por alto a su propia justicia, aseguraba la bendición al pueblo. Y es el camino de la obediencia. Y de eso vamos a hablar hoy. Y es que cuando hay una obediencia sin límites, hay bendiciones sin límites. ¿Cuántos quieren las bendiciones sin límites? Yo las quiero. Yo no voy a ser hipócrita. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere aquí las bendiciones sin límites? La obediencia, según lo que vemos en la palabra de Dios y en el trato de Dios con sus diferentes hombres y mujeres en la Escritura, sencillamente es la entrega absoluta de su voluntad. La entrega absoluta de su voluntad por un fin mayor. Dios al hombre lo dotó de un yo, lo dotó de una vida. Esa vida de la cual a usted Dios lo dotó, sus decisiones, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad, su mente. Dios te hizo un ser independiente para que tú vinieras a Dios voluntariamente. No vinieras a Dios a través del palo, del azote. Con el respeto que usted se merece, ninguno de los que están aquí son vacas. Dios a usted lo compara en la Biblia con un animal, y es con la oveja. Y las ovejas solamente oyen la voz del pastor y lo siguen. Aquí no hay vacas, aquí no hay borregos, aquí hay ovejas de un buen pastor, se llama Jesucristo. Yo nunca he creído que los hijos de Dios tienen que llevar palo. Nunca lo he creído. Yo sé que el ser humano necesita tratos, necesita procesos, necesita pasar por lugares donde el ser humano necesita crecer, encontrarse con Dios. Pero yo no creo que el ser humano necesite llevar palo. No lo creo. Porque Dios no nos hizo para llevar palo. Dios nos hizo para que lo amáramos a Él, lo buscáramos a Él y sobre todo lo obedeciéramos voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Dice el Salmo 103, dice: como se compadece el Padre de los hijos, así se compadece el Padre de los que le temen. A mí, yo nunca tuve una mamá que a mí me pegara porque a ella le daba la gana. Eso se llama agresión. Yo a mis dos hijos, yo no les pego porque a mí me da la gana. Tú no tienes a un papá en el cielo con una vara en la mano que cada vez que tú te equivocas, ¡pam! Eso es una mentira del diablo y de la religión. Tú tienes un Padre bueno que te ama. Te ama. La
obediencia es la entrega a Dios de mi voluntad. Yo me entrego a Dios. Cuando Marla se entregó a Dios, cuando Abraham se entregó a Dios, cuando don David se entregó a Dios, nos entregamos a Dios porque queríamos un Salvador. Porque yo no sé de usted, pero yo he encontrado en Jesús lo que nadie me ha dado en esta vida. Yo me entregué a Él por amor, no me entregué a Él por obligación. No me entregué por deber. La obediencia, escúchame, la obediencia más allá que de un mandamiento tiene que ser la expresión de tu amor hacia Jesús. La obediencia está establecida sobre un único pero inamovible principio. Hace 2 años yo tuve un encuentro con esta verdad, porque yo no entendía muchas cosas de mi papá, por qué mi papá estaba en esa situación. Y yo estaba empezando el año, creo que fue el año 2024, y estaba buscando a Dios una mañana de enero. Y por alguna razón yo estaba orando o me sentía, no sé si endemoniado o cargado, pero Dios me dijo y me enseñó esta verdad. Quiero que sepas, hijo mío, que yo soy creador, yo soy dueño y soy el amo supremo de todo lo que existe. Por esa razón yo no tengo que pedirte permiso para hacer yo algo, ni tampoco te tengo que rendir cuentas, y tampoco te tengo que dar explicaciones de lo que yo hago. Y le quiero decir algo a Maranata: Dios es Dios. Dios es Dios. Escúchame, escúchame. Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie de lo que Él hace. Cuando Dios te pasa por un desierto, tú bajas la cabeza y permites que Él te pase por el desierto, porque Él te va a cuidar, Él te va a sustentar, Él te va a proveer, Él te va a sanar, Él te va a cuidar. Y escúchame, Él no tiene que darte explicaciones. Y el problema de la gente hoy es que la gente se ofende si usted no le da explicaciones. Cuando Dios te pide que hagas algo, tú bajas la cabeza y le dices a Dios: sí, Señor. Y te lo voy a decir en inglés: yes, sir. No sé en japonés, ni tampoco en mandarín, ni tampoco en alemán. Pero cuando Dios te dice algo, tú bajas la cabeza y le dices: sí, Señor. Yo dije, hay gente que le tiene que bajar la cabeza a Dios y decirle: sí, Señor. Cuando yo entendí ese principio, yo tengo, escúcheme, yo tengo mi conciencia hacia las cosas del Señor, creo que desde los 8 años. Y yo nunca había entendido esto. Yo pensé que la fe era para torcerle a Dios el brazo. Yo le voy a creer a Dios y Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Y me equivoqué. Y Dios me permitió estar equivocado por muchos años. ¿Sabe para qué? Para destruir en mí ese ego, esa arrogancia. Y Dios me dijo: yo soy dueño, amo y creador del universo, y yo hago como a mí me da la santa regalada gana. Aleluya o no aleluya. Aleluya o no aleluya. Cuando usted entiende que Dios es Dios, usted descansa en su fidelidad. ¿Usted sabe por qué usted está aquí sentado hoy? Porque aunque tú fuiste infiel, Él permaneció fiel todo el año. Denle un aplauso. La obediencia está establecida sobre un único principio. Si yo le digo al joven que está tocando el piano, debe tocar el piano, y va y me trae una botella de agua allá
yo sé, yo puedo decirle a cualquiera, pero yo le dije a él: ¿qué hace la obediencia? Deja de tocar y va y trae la botella de agua. ¿Por qué? ¿Porque es un capricho el que lo pide? No. Porque la obediencia siempre es una prueba del corazón para el que Dios requiere y Dios demanda. Escúcheme, qué fácil es para nosotros los adultos, como ya hace muchos años no salimos de los salones de clase, qué fácil para nosotros es ver a nuestros hijos y decirle: estudie, pero usted no estudia. Aprenda, pero usted no aprende. ¿Quién le dijo a nosotros los adultos que nosotros, porque dejamos los salones de clases hace muchos años, nos graduamos de la vida? Una pregunta: ¿quién te dice a ti que ya tú llegaste? El miércoles, mientras yo estaba predicando algo, necesito, Heiner, me das un poquito nada más de volumen, pero un poquito. El miércoles, cuando yo estaba predicando, se paró la sierva de Dios, que es una anciana de esta casa, y no hablo de su edad, hablo de su calibre espiritual, porque yo sé cómo ella ha sostenido esta iglesia en intercesión. La hermana Inés Murray, y se paró y dijo: pastor, ¿puedo decir algo? Y agarró el micrófono y empezó a decir unas palabras. ¿Qué edad tiene? 90 años. Y usted la ve a ella cómo camina, cómo habla, cómo se expresa, y usted no encuentra un solo gramo de orgullo. A los 90 años usted ve su humildad, su dependencia de Dios. Eso quiere decir que hay un reconocimiento absoluto de que ella todavía no ha llegado. ¿Qué le pasa a la gente cuando la gente cree que porque tienen algo pequeñito de este tamaño ya se creen dioses y amos? ¿Usted sabe por qué yo obedezco? No voy a decir porque me conviene, voy a ir más allá. ¿Usted sabe por qué yo obedezco? Porque yo le sirvo a alguien que es más inteligente que yo. ¿Sabe por qué yo obedezco? Porque yo le sirvo a alguien que solamente sopla y todo lo que yo necesito puede ser provisto. ¿Usted sabe por qué yo le sirvo a Dios? Porque solamente Él habla y todas mis dolencias y mis enfermedades se van así. ¿Usted sabe por qué yo obedezco? Porque yo sé. No me lo han contado, como lo decía. Por eso ahora, cuando se estaba cantando este cántico que yo subí, porque ya lo hemos visto a Él hacer lo que solo Él es capaz de hacer. Por eso yo lo obedezco. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, la obediencia te da tres cosas que no te da nada más. Número uno, la obediencia tiene el poder de perfeccionar tu carácter. ¿Cómo soy yo un mejor esposo? ¿Cómo soy yo un mejor hijo? ¿Cómo yo soy un mejor pastor? ¿De dónde viene la sabiduría que Dios me puede dar para predicar la palabra o para dar un consejo? ¿De dónde viene la sabiduría que yo necesito para manejarme en la calle, cuidándome de las tentaciones, de las trampas, de los lazos del diablo? Escúchame. ¿De dónde viene todo lo que yo necesito para vivir? Alguien dice: ¿de Dios? No, no solamente de Dios. Del perfeccionamiento de tu carácter por medio de la obediencia. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, dice que en los días de su carne, habiendo ofrecido grandes ruegos y súplicas, dice, y lágrimas, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Aún Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el sin mancha, el cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, escúchame, mientras estuvo en este cuerpo de carne, tuvo que aprender obediencia. Y solamente fue su obediencia lo que perfeccionó su carácter.
Cuando tú eres pequeñito espiritualmente y tú obedeces, tú creces. Y sigues obedeciendo y tú creces. Y sigues obedeciendo y tú creces. Y entre más la obediencia sea un estilo de vida, más sabiduría tienes sobre tu corazón. Porque cuando tú obedeces, te perfeccionas. ¿De dónde es que, a pesar de las situaciones y los inconvenientes de la vida, de dónde viene esa perspicacia? ¿De dónde viene esa calistenia? ¿De dónde viene ese juicio, esa ciencia? Del corazón que obedece. Pero la obediencia no solamente perfecciona tu carácter, la obediencia ejercita tu fe. La Biblia dice que la prueba máxima de la obediencia de Abraham fue cuando entregó su único hijo. Esa fue la cumbre. Pero en el capítulo 12 del libro de Génesis, la Biblia le dice: Abraham, sal de tu tierra, deja a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. En apariencia, Abraham no estaba dejando mucho, en apariencia. Pero cuando él fue fiel en lo poco, ¿a dónde lo puso Dios? En lo mucho. Hay gente que quiere que Dios le ponga dinero en sus manos, pero ellos no pueden diezmar ni 1000 colones. Nunca tendrás fe para lo grande si no tuviste fe para lo pequeño. ¿Alguien me oyó en esta mañana? Escuche. Porque la obediencia ejercita tu fe. Itzel, venga acá, por favor, venga. Yo voy a contar un testimonio, venga. Es que usted no sabe, Itzel, cuánto usted me bendijo con lo que me enseñó ahora, venga. Vean. Ella tiene su pierna vendada. ¿Por cuántos meses estuvo usted? O no sé si ya un año más. ¿Cuánto tiempo? Un año. Ella tiene un año, o tuvo un año, de estar peleando en una de sus piernas con una úlcera que es de este tamaño. Yo había escuchado, porque ella a mí no se me acercó. Alguien me había dicho: Itzel está peleando contra una úlcera. Yo la veía que ella nunca dejaba de congregarse. Siempre venía con su pie vendado. Ella ahorita me enseñó la foto y obviamente eso es personal. Pero la úlcera era grande. Y eso a ella la pudo haber tirado en la cama. Ella se pudo haber quedado en la casa solamente viéndome a mí predicar, y todo eso hubiera estado bien en su condición. Pero ¿sabe lo que hizo ella? Ir más allá. Amén. Si aquí no había culto, ella se iba a la iglesia del pastor Fernando, a la iglesia del pastor Carlos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hambre, tienes un deseo por una bendición, tú estás dispuesto a obedecer lo que tengas que obedecer. Porque una obediencia sin límites te trae milagros sin límites. Amén. Cuéntele a ellos. Buenos días, Dios los bendiga. Diciembre del 2024 nos fuimos a unos Samueles. Regreso a Costa Rica con la sorpresa que el granito que yo veía estaba llegando al hueso, pero Dios no lo permitió, porque había alguien en Costa Rica orando por mí. Solo se lo conté, creo que a la pastora Patricia, cuando fui a la casa de ella, y le dije: mami, estoy peleando con esto, y le enseñé la foto, al pastor Oscar, y ella me dijo: peleé. Como el pastor dijo, yo solo le dije que era por mí ya. Y llevo un año, y para la gloria de Dios vengo de otros Samueles donde le puse la cabeza a Satanás, y ya se lo enseñé al pastor. Ya tenemos la victoria, amén, amén.
¿Cómo es posible que el diablo nos detenga por una gripe? ¿Cómo es posible que el diablo te detenga por un dolor de muela? Ya estornudaste y el diablo dice: a este facilito, este estornuda y yo ya sé que se va a quedar en la casa confesando que tiene todos los COVID-19, 20, 21 hasta el 25. Escúcheme bien. Cada vez que tú obedeces, estás venciendo la resistencia que el diablo te puso. Yo dije que cada vez que tú obedeces, todas las barreras que el diablo te puso se tienen que venir al suelo. Porque Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ir más allá. Que el diablo no te detenga. Sigue, 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 sigue. La obediencia perfecciona tu carácter, pero ejercita tu fe. A veces cuando vamos a ofrendar, el montón de gente se queda ahí, nada, esperando. Agarra lo poquito que tienes, ejercita tu fe. Porque la Biblia dice que Dios le da semilla al que siembra. Dios multiplica lo poco que tenemos y lo hace algo grande. Y lo tercero, escúchame, solo la obediencia te posiciona para recibir lo que tú necesitas de Dios. ¿Usted cree que todo el mundo recibe de Dios directamente? No. Mire, yo me preparo para predicar un domingo. 6 días. Son horas y horas de oración, porque yo sé que es el día donde más gente viene. Y yo me pego, paso días en oración. Y gente viene el domingo, escucha la palabra y no toman decisiones. Siguen en la misma vida, siguen resistiendo a Dios, siguen en una actitud hacia Dios de indiferencia, porque ellos quieren hacer a Dios responsable de sus malas decisiones. Entonces, como hoy están viviendo las malas consecuencias, los malos resultados de las decisiones que ellos tomaron previamente mal, entonces empiezan a agarrarla y a tomar represalias contra Dios. Entonces dicen un día: bueno, vamos a empezar a hacer las cosas. Y empiezan a venir a la iglesia. Vienen 2 semanas, vienen 3 semanas, vienen un mes. Y ellos creen que ya porque vinieron un mes, ellos están alineados con Dios. Tú te equivocas. La obediencia constante te alinea con Dios. Cuando tú obedeces, Dios te lleva a ti, te encamina a ti a un lugar donde la bendición de Dios fluye. Usted no se da cuenta que la bendición en el desierto fue buena. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, hermano, Dios los pudo haber llevado por otro camino, pero Dios quería que ellos se fueran por el desierto, porque Dios necesitaba probar el corazón de su pueblo. Y cuando su pueblo atravesó el desierto, todos los que vieron las maravillas, las señales, los milagros y los prodigios, todos los que vieron a Dios obrar lo que Dios hizo en Egipto con todas las plagas, con todo y lo que Dios hizo, toda la gente que vio el poder de Dios en esa manera, toda esa gente murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Solo 2 pasaron: Josué y Caleb. Eso quiere decir que cuando tú obedeces,
Dios te lleva a un lugar donde lo que Él ha dispuesto para ti no se lo va a robar nadie. ¿Están conmigo? Yo dije, ¿están conmigo? Escúcheme. La obediencia es para tu preservación. La obediencia es para Dios preservar tu casa. Cuando Dios pone a un padre de familia, cuando Dios pone a un hombre, a un cabeza de hogar, obedeciendo a Dios, lo pone a obedecer a Dios, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está poniendo a ese hombre a obedecer para que toda su casa sea guardada, para que toda su casa sea protegida. Dios pone a una mujer de Dios, a una intercesora, y la levanta y empieza a orar por sus hijos, empieza a orar por ese hogar. ¿Para qué? Para que esa mujer se convierta en un instrumento para que traiga preservación a su casa. Alguien diga amén. ¿Qué es lo que sucede? Escúchame. Adán y Eva habían recibido de parte de Dios una instrucción de amor. Dios les dijo: de ese árbol no coman. Escuche, para alguien lo que Dios dijo era un mandato, era una orden. Sí, era una orden, pero yo lo veo más allá. Era un mandamiento de amor para Dios preservar a la primer pareja. Cuando Dios te hace una invitación para que tú seas parte de algo, Dios está diciéndote a ti, Dios te está diciendo: lo estoy haciendo para abrir un canal de bendición. Dentro de 8 días, cuando traigamos nuestra ofrenda por sabiduría, el que no la quiere dar, no la dé. Escúchame, tranquilo, no hay problema. Pero quiero decirte algo: te perdiste una bendición, te perdiste un canal para que Dios trajera bendición para tu vida. Dios no nos da mandamientos. Dios lo que nos da son estatutos de amor, sugerencias de amor. Y cuando hablo sugerencias es porque Dios, si alguien desobedece el mandamiento, inmediatamente Dios no lo va a agarrar y no lo va a pulverizar. Dios no es así. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido, trajeron ruina, trajeron maldición, trajeron la peor degradación del mundo. Inmediatamente que desobedecieron y fueron sacados y expulsados del huerto, Eva quedó embarazada y tuvo 2 muchachos, y uno traía la simiente del mal. Cuando tú desobedeces y eres un desobediente y practicas la desobediencia como un estilo de vida, lo que engendras es maldición. Y no estoy hablando de hijos, estoy hablando de situaciones, estoy hablando de procesos, estoy hablando de cosas. Te hago una pregunta: ¿qué te dijo Dios que obedecieras en este año y no obedeciste? Cuando Dios manda a Fito a obedecer, Cris, Leo, me manda a mí, ¿sabe qué está haciendo Dios? Dios nos está pagando un seguro de vida, porque Dios conoce más tu futuro de lo que tú conoces tu pasado. Ya Dios estuvo en tu futuro. Ya Dios arregló la casa y el arbolito de Navidad del 2026, del 2027, del 2028. En los próximos años se van a derramar las bendiciones más grandes que tú jamás has visto. Aleluya, aleluya. Oiga, reciba a alguien, reciba. ¿Qué hace la obediencia? ¿Qué hace la obediencia? La obediencia prepara el camino. La obediencia prepara el camino. La obediencia quita los obstáculos del camino. La obediencia separa a tus enemigos de tu bienestar, de tu bendición, de tu promesa. La obediencia te paga ya y te asegura ahora lo que Dios tiene para ti mañana.
Quiero que vayamos, por favor, rápidamente al libro de Reyes. Ya le voy a dar la cita. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, 8 dice, perdón, vamos al verso 1. Vamos al verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Note otra vez, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pero había una situación, dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán era un hombre útil. Era un hombre que había peleado batallas. Era un hombre que había logrado grandes hazañas para las conquistas de Siria. Pero era leproso. Él necesitaba una bendición. Él necesitaba un milagro. Hermano, y vamos a ser sinceros. Escúchame, vamos a ser sinceros. En lo natural todos nosotros tenemos un orgullo propio. Aunque usted diga que no, pero todos nosotros tenemos un orgullo propio. Yo tengo orgullo propio y todos los días lo tengo que poner bajo los pies de Cristo. Todos tenemos orgullo propio. Ahora entonces él necesitaba un milagro. Voy a resumir los primeros versos hasta llegar al verso 8. El rey de Siria envía al rey de Israel una carta diciendo: ¿qué podemos hacer? Puedes tener contacto, podemos contactar al varón de Dios, al profeta, para ver de qué manera Naamán, que es tan valioso, puede recibir su milagro, su sanidad. Entonces el rey tuvo una actitud, el rey de Israel tuvo una actitud desconsiderada, ingrata. Dice la Biblia que rasgó sus vestidos y tuvo un acto totalmente ingrato. Y le llegó a los oídos a Eliseo, porque el rey de Israel dijo: ¿pero qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada por Naamán. Pero al oído del profeta le llega la historia de Naamán. Entonces vean lo que dice el verso 8 y me lo ponen en pantalla. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Quiero decirle algo a la iglesia: todavía hay profetas de Dios para su pueblo. Y vino Naamán. Pero escucha, hermano, vea el nivel de Naamán. O sea, Naamán no era un cualquiera. Dice: vino con sus carros, plural. Vino en su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Y vea lo que Dios hace. Porque Dios prueba el corazón. Escúchame, cuando tú necesitas un milagro, primeramente Dios necesita probar tu fe. Ay, Dios mío. Escúchame. ¿Quién mandó a llamar a Naamán? El profeta. Ahora que viene Naamán, el profeta dice: yo no voy a salir. Hermano, la prueba de la obediencia es así. Tú no recibes de Dios como tú quieres, tú solo obedeces y Él te da según lo que a ti te conviene y lo que tú necesitas. Alguien está conmigo en esta mañana. Escúchame, ¿por qué si el profeta lo mandó a llamar, por qué el profeta no sale? Porque Naamán tenía algo aquí que necesitaba ser entregado. Y es lo que usted y yo, mire, le voy a decir algo. Si usted recibe esta palabra, salga por esta puerta. Y si usted tiene que pedirle perdón a alguien porque usted lo ofendió, no termine este año en desobediencia sobre el asunto que Dios te está diciendo. Entonces le dice el profeta al mensajero: ve y dile 7 veces te vas a lavar en el Jordán. Pero vea lo que pasa. Vea lo que pasa. Dice: si te lavas 7 veces, tu carne será restaurada y serás limpia. Y vea lo que salió en el verso 11. Y Naamán se fue enojado. ¿Por qué Naamán se fue enojado? Por lo mismo por lo que usted y yo nos enojamos cuando no recibimos de Dios las cosas que esperamos. Aló. Mire, no deja a Naamán solo, porque usted es igual, peor que Naamán. Escuche. Este año, ay Dios mío, este año te perdiste de bendiciones porque no obedeciste cuando Dios te dijo que obedecieras. Y hay gente ahorita que está luchando con su obediencia sobre lo que tienen que hacer. El Espíritu Santo me lo está diciendo. ¿Por qué Naamán no dijo: gloria a Dios? El profeta me mandó a decir que lo único que yo tengo es que pegarme unos piscinazos. Y si yo me pego unos piscinazos, me están asegurando que yo voy a salir limpio. No, dice la Biblia, se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado? Porque había una resistencia en su corazón sobre la obediencia. Y ese es el problema que nosotros pasamos todo el día. Milagros, Señor, yo quiero milagros. Señor, yo quiero milagros, yo quiero tu bendición. Y cuando Dios te dice: ok, tú quieres milagros y tú quieres mi bendición, vas a hacer esto primero. Escúcheme, míreme. Hay gente que quiere milagros, enojada con Dios. Hay gente que quiere milagros y tienen una guerra con Dios. Pero ahí no termina el asunto. Número 1, se enojó porque el profeta no salió a recibirlo. ¿Y él era qué? Un general. Él llegó con todos sus carros. Él llegó con el séquito. Hay gente que le dice a Dios: tú me tienes que bendecir porque yo soy tu hijo. Pero no solamente eso. Le dice el profeta por medio del mensajero: dile que vaya al Jordán. Y adivine que el Jordán estaba lleno de excremento. El Jordán estaba sucio. Y dijo: y Naamán se fue enojado diciendo: ¿saldrá él luego? Y yo pensaba que él iba a invocar el nombre de Jehová su Dios, iba a alzar su mano y me iba a tocar el lugar donde estaba mi lepra y yo iba a sanar. En otras palabras,
La gente siempre le quiere decir a Dios, le dibujo a Dios el milagro, cómo lo quieren hacer. Inclusive le dicen a Dios la hora, y que no llegue después, de la 1, o perdón, antes de la 1, porque ellos están durmiendo. Hermano, míreme. Dios no es el niño de tus mandados, Él sigue siendo Dios. Ay, yo le estoy predicando aquí, no me deje solo. Este mensaje lo puede bendecir a usted hoy hasta las medias. Dije, Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Sí, yo veo que Jason tiene una idea de cómo yo lo voy a hacer. Y Dios dice, yo lo voy a hacer en mi perfecta sabiduría. Hermano, la obediencia no es para la gente que razona mucho. La obediencia no es para la gente que utiliza mucho la lógica. La obediencia no es para la gente que se tira atrás y hace yo no sabía que si yo le doy a Dios el diezmo, yo no creo que alguien pueda ser bendecido con el 90%. Y le digo algo, si la gente es bendecida con el 90, con el 70 más, la gente es bendecida dándole a Dios lo que Dios les pida, porque Dios tiene el poder para devolvérselo y para sustentarte y para darte lo que nadie te puede dar. Lo siento, nadie minimice el poder que tiene mi Dios. Escúcheme. Entra Israel a Canaán, ven a Jericó, las murallas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta ciudad, esto es una locura. Y Dios le dice a Josué, yo la voy a derribar, pero les voy a decir algo. Van a marchar por 7 días alrededor de la ciudad. Hermano, diga ciudad. No era el parquecito con el velódromo, era una ciudad. Y por la mañana, cuando salía el sol, se levantaba el pueblo y por 12 horas caminaban. Imagínense los pies. ¿Pero qué? ¿Quién iba a derribar la ciudad? Por un acto de obediencia. Y por 6 días caminaron. Y Dios les dijo, el séptimo día van a cambiar. Y ahora van a rodear la ciudad. Pero ya no van a caminar una vez, 7 veces. El último día era la prueba del corazón. Hermano, yo no sé a qué hora se levantó esa gente. Y cuando terminaron y regresaron al punto donde empezaron, Dios les dijo, y van a gritar. Y cuando ustedes griten, las murallas se van a caer. Y el pueblo cansado, agarró fuerzas, metió aire en esos pulmones y gritaron. Y empezó Dios a mover los cimientos. Y empezó Dios a traer un terremoto. ¿Y sabe qué hizo Dios? Una vez más se comprobó que cuando tú obedeces, los resultados caerán en la responsabilidad de aquel que te mandó a hacer lo que tú no entiendes, lo que tú no comprendes. Quiero decirte en esta mañana, cuando obedeces sin límites, vas a empezar a ver milagros sin límites. Así que mientras la gente siga haciendo lo que le da la gana, no va a ver a Dios, punto. Usted estará ahí sentado a todo pulmón. Usted estará tratando de recibir las bendiciones de Dios a todo pulmón, trabajando como un burro, sin ver a Dios. Por favor, el verso de Naamán, para avanzar y para terminar, es creo que el 12. Vamos al 11. Ahora sí, el 12. Gracias. Habana y Farfar, ríos de Damasco,
no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, él era general y él quería el agüita limpia, cristalina, el agüita bonita. Pero una pregunta, ahí hay una pregunta: ¿quién era el necesitado de su milagro? ¿Naamán o el profeta? Hermano, pregúntese, ¿por qué Dios envía a un alto funcionario de un gobierno que está creyendo por un milagro y lo manda a bañarse en un río con cloaca? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el verdadero valor de la obediencia siempre estará en aquellas situaciones que son una prueba a tu carácter. Si la obediencia no vence tus sentimientos, si la obediencia no vence tus pensamientos y tus cuestionamientos, entonces la obediencia no tuvo el verdadero valor. No es lo mismo que Dios te pida que des en la ofrenda 100 colones cuando tienes en el carro un monedero y que las monedas las tiras por donde sea. Que Dios te diga: ve a tu cuenta y trae este monto a la casa de Dios. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es cuando Dios le mete el dedo a esa ¿cómo se llama? A esa resistencia de tu propio, de tu propio apego, de tu propia idea. Y como Naamán estaba bravo, vea lo que pasó: si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y por segunda vez, dice la Biblia, y se fue enojado. En otras palabras, Naamán se endemonió. Y vea lo que pasó: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no la harías? Hermano, quiero decirle algo con mucho respeto y mucha humildad, pero todavía en la boca de los profetas hay milagros de Dios para el pueblo. Todavía. ¿Qué estaba haciendo Naamán? Naamán estaba en una lucha. Naamán tenía límites en su mente. Naamán tenía el orgullo que tienen algunos. No lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque esto es mío. Esto es mío. Esto a mí me costó. Y como esto a mí me costó, esto es mío. Mira, Él es el dueño, creador, el amo supremo de todas las cosas que existen. Lo que tú tienes en tu bolsa no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Sépalo. Aunque usted diga no, no diga amén, quiero decirle algo: le pertenece a Dios. Y si usted no se lo da a Dios, pues entonces no está consagrado. Entonces el devorador te lo va a quitar en cualquier momento. Sépalo, grábeselo. ¿Qué hizo Josué un día? Tomó una decisión y dijo: yo y mi casa, allá ustedes. Si ustedes no quieren obedecer a Dios, tranquilos. Pero yo tomé una decisión, y la decisión es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Verso 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Habló Naamán con el profeta. Alguien diga no. Diga no. No. Mírame, y con esto estoy terminando. Tú no necesitas muchas cosas, solo obedece. Ay. Escúcheme, solamente tengo tres frases que quiero decir rápido. Dios dice en su palabra en Deuteronomio 28: acontecerá. Diga, va a pasar. Diga, va a pasar. Que si oyereis atentamente. La palabra atentamente significa obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento.
Después le dice, y guardar y poner por obra todo lo que yo te digo. Eso habla de obediencia que ejecuta. Yo escucho y yo ejecuto. Yo era líder de jóvenes, yo estaba en un proceso aquí. Un día vine a un campamento, una gloria, una cosa. Me agarró el señor don Oscar y me dice, vea, quiero decirle esto. A partir de ahora, esto y esto y esto tiene que ser corregido. Creo que fue uno de los mejores campamentos que yo hice. Una gloria, una cosa. Y me dice mi papá, no me dijo, qué bárbaro, cómo te usó Dios. Qué bárbaro. No, pero es que ahora me dijo, a partir de ahora en adelante, esto y esto y esto va a ser de esta manera. La obediencia nunca es pasiva. Usted nunca obedece a Dios estando en una silla cruzado de brazos. Cuando Dios le dijo a Abraham que entregara a su hijo, Abraham expresó una obediencia radical. No le pidió permiso a Sara, no le dijo a nadie, no consultó con nadie. Agarró a su hijo que él había engendrado, por el que él había creído 25 años, y fue y se lo dio a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, por cuanto tú me entregaste a tu hijo, Dios le dijo, yo te bendeciré en gran manera. Cuando Dios ve un corazón obediente, Dios nunca se quedará de manos cruzadas. Cuando Naamán se sumergió 7 veces en el peor río que había en aquel lugar, él no fue, escucha esto, esto es poderoso. Él no fue limpio en el río que él escogió. No es que yo voy a obedecer, pero eso sí, yo voy a obedecer lo que Dios, pero eso sí, en el lugar que yo quiero. Pues quiero decirte algo, no vas a recibir bendición. Si Dios te trajo a Maranata, es con un propósito. Te trajo aquí y tu bendición está aquí. Por eso esto hay gente que no lo entiende. Hay gente que nunca se debieron de haber ido donde Dios los trajo, pero ellos se fueron, y desde que se fueron, no es que la iglesia, no es que esto, no es que el otro, no, es que ellos se salieron del lugar donde Dios podía bendecirlos. Por eso tú tienes que valorar el lugar donde Dios te trajo. Es como el hombre que se deja de la mujer y se consigue otra, y quiere que Dios lo bendiga, y quiere que Dios haga esto en desobediencia y lejos del pacto. Ah, no, yo lo hago. No, Dios no te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque tú violaste el pacto. Escucha, cuando Naamán obedeció y se sumergió en el río que el profeta le dijo que era el Jordán y no era los de Damasco, se dio cuenta de que la bendición nunca viene a una persona por su capacidad, sino por alineación. Dios no necesita que tú entiendas, Dios necesita que tú obedezcas. Para Jericó, marchar 7 días no tenía lógica, pero la obediencia hizo que se cayeran las murallas de una ciudad sin desenvainar una espada. Hay batallas que Dios va a pelear por ti solamente si tú obedeces lo que Él te pidió. Alguien diga amén. Y por último, la obediencia siempre la obediencia siempre comenzará donde termina la comodidad. Pero es que yo me siento aquí tranquilo. Por eso yo puse el ejemplo de Itzel, porque yo sabía lo que a Itzel le estaba pasando. Yo sabía. Y yo no le quiero preguntar a ella cuál fue su proceso, pero me imagino que antes de venir a la iglesia tenía que agarrar el pie, tenía que limpiar la herida, tenía que vendarse, y aún con dolor congregarse. Y después de que venía de la iglesia, otra vez quitar las vendas, escuche, y volver a limpiar la herida. Y no le quiero preguntar a Itzel las veces que el diablo le dijo, no te vas a sanar. No le quiero preguntar las veces que el diablo le dijo, vas a ver que a partir de eso vas a pasar a una situación de gravedad. Escúcheme bien, y con esto termino. Nosotros llegamos a un año. Cuando llegamos a la fecha de hoy, estamos 7 de diciembre, nosotros llegamos a un año. ¿Cuántas lecciones? ¿Cuántas remembranzas?
¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas pruebas Dios nos hizo al corazón este año que no pasamos? ¿Cuántas veces Dios vino una mañana y te dijo: dame? ¿Qué hiciste? Ignoraste su voz, fuiste indiferente, le diste la espalda a Dios. ¿Cuántas veces Dios vino, escuche, y te habló con amor, con un corazón dispuesto? ¿Para qué? Bájeme un poquito el piano, por favor, un poquito, por favor. ¿Para qué? Para llevarte ¿a dónde? A un lugar donde Él pudiera posicionarte para bendecirte. Quiero decirle esto proféticamente. Hoy Dios le está diciendo a alguien: obedéceme en lo que yo te pido. Hoy Dios le está diciendo a alguien: puedes terminar el año diferente y terminar otro año diferente, pero está en ti. Si tú no quieres obedecer la palabra del profeta, te perderás tu milagro. Hay personas que llegan a diciembre y llegan hoy y tienen un poco nublado el futuro. ¿Sabes por qué tienes nublado tu futuro o tu perspectiva del futuro? Porque no tienes aquí la certeza de lo que el Espíritu Santo da. Yo dije la semana pasada, y yo termino diciendo esto: hay un ángel acá, hay un ángel que están certificando, escribiendo en los libros, en el libro de vida, todo lo que usted y yo hacemos, con la motivación con la que lo hacemos, con la disposición con la que lo hacemos. Y yo le quiero decir algo: yo tengo compasión por la gente, yo la amo. Yo soy pastor, yo tengo que orar por la salvación de las almas. Pero yo no quiero relacionarme con cristianos desobedientes, porque esos cristianos desobedientes no traen bendición. No traen bendición. No traen bendición. ¿Por qué? Porque ellos resisten tanto al Espíritu Santo. Tú viniste durante tantos domingos, tú viniste durante tantos miércoles, tú viniste en oración, viniste en entrega, tú viniste en adoración. Una pregunta: ¿cuántas veces viniste a Dios y le trajiste a Dios tu ofrenda? Le trajiste a Dios tu diezmo, le trajiste a Dios tu adoración limpia y sincera. ¿Cuántas veces viniste a la iglesia y cuando yo iba a predicar abriste tu corazón y le dijiste: Señor, yo vengo aquí porque yo soy un necesitado de tu palabra? ¿Cuánta gente le sirvió a Dios con mala cara, con mal corazón? ¿Cuánta gente le sirvió a Dios quejándose? ¿Cuántas veces usted vio un hermano que cometió un error y usted, en lugar de orar por él, salió y murmuró, hizo comentarios? Quiero decirle algo: usted no le falló a Dios, usted se falló a usted mismo. Usted se falló a usted mismo. Usted, escucha, alguien piensa que Dios necesita. Hermano, Dios no necesita. Cuando tú vienes y le das a Dios una ofrenda, y tú viniste y recibiste tu ingreso, recibiste tu aguinaldo, y tú sacaste lo que le es de Dios, ¿sabe qué haces? Estás alineándote, poniéndote en una posición donde Dios te puede bendecir. Cuando tú retienes y eres egoísta, estás llamando la ruina, estás llamando la miseria, estás llamando. Y cuando tú no le das a Dios lo que tú no le das a Dios, te lo va a quitar el diablo. Te lo va a quitar el diablo. Escúchame. Cuando yo estuve a principios del mes de noviembre en la iglesia del pastor Denis, me senté con él y estaba en su celebración de 35 años. Él me dijo a mí algo que fue como que si me metieran el dedo así como en una herida, y me tocó. Y me dijo: Dios, ahí está la respuesta de lo que tú me has estado orando por más de 5 meses. Y me dijo Dios: en esa área tú te tienes que doblegar sin cuestionamientos. Y yo le abro mi corazón. Son las 11:22. Soy el primero que necesita bendiciones sin límites. Yo no quiero ver límites en lo que Dios va a hacer. Yo quiero ver milagros, señales, prodigios, maravillas. Yo quiero ver a Dios entrar en mi casa como yo no lo he visto nunca. Soy el primero.
pero sé que tengo que hacer lo que Dios me dice que yo haga. Si usted no le habla a alguien, si una situación difícil pasó en este año, si a usted lo calumniaron y usted se separó de esa persona, no camine, no, escúcheme, no camine en desobediencia. Vaya, pida perdón, aunque esa persona usted no lo perdone, no le importa. Ya usted hizo lo que Dios le dijo a usted que usted obedeciera. Usted le cumplió a Dios en amor. Escúcheme, si usted le tiene que pedir perdón al Espíritu Santo porque usted fue desobediente, porque usted está en amargura, porque usted está en resentimiento hacia Dios por algo, y usted está enojado como Naamán, obedezca, acérquese a Dios, acérquese al altar del perdón, de la consagración, y dígale: Señor, aquí vengo. Hermano, quiero decirle algo. Lo que Dios tiene para nosotros en el año 2026 es muy grande. Yo dije, es muy grande lo que Dios está haciendo contigo, hermano, en tu casa. Vea lo que le estoy diciendo, porque mientras lo dije, algo brincó en mi espíritu. Viene salvación a tu casa, viene salvación a tu hogar, viene salvación a tu familia. Escuche, y cuando hablo de salvación, la palabra encierra todo. Usted se va a poner de pie rápidamente. De por sí es bueno, ya usted ha estado sentado por más de una hora. Póngase de pie ahí donde siga la música. Elías, ayúdeme, siga como estaba tocando. Siga ahí, Frank, gracias.